Le agradezco mucho al senador por Morena, Martí Batres Guadarrama, que nos acompaña hoy para poder platicar acerca de toda esta situación que se vivió ayer en el Senado de la República. Martí, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Díganos, para empezar, ¿qué fue lo que se aprobó ayer? Porque de verdad que se generó todo un embrollo en torno a este tema de la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, se reformaron en realidad 5 leyes diferentes. No solo la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, sino otros ordenamientos. Y es una reforma muy amplia que tiene un conjunto de elementos. Por ejemplo, medidas para combatir, sanciones fuertes para combatir el nepotismo, los sobornos, la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Esa es la parte más importante. También contempla medidas para combatir el hostigamiento y el acoso sexual al interior del Poder Judicial. Y contempla también un conjunto de reformas para crear la Escuela de Formación Judicial, el Instituto, o más bien para fortalecer el Instituto de la Defensoría Pública y para establecer de manera clara los tribunales colegiados de apelación, entre otras medidas. Le quita funciones administrativas a la Suprema Corte de Justicia para que se centre en los temas de justicia de fondo, constitucionales y de derechos humanos. Y fortalece la capacidad operativa y administrativa del Consejo de la Judicatura Federal. También se establece la paridad de género en la composición de los tribunales. Entonces, bueno, es un conjunto de reformas muy importantes porque hay que transformar también al Poder Judicial de la Federación. Senador, pero díganos una cosa, porque en medio de todo esto también se aprobó el prorrogar la presidencia del ministro Saldívar casi 2 años, y lo hicieron sorpresivamente decir también de varios de los legisladores en un transitorio que no se encontraba incluido en lo que se estaba discutiendo. ¿Fue un albazo o por qué no se planteó antes? No, finalmente los legisladores tienen derecho a presentar reservas. El procedimiento por el cual se aprobó esta reserva, pues es el procedimiento normal, ordinario. El legislador Raúl Bolaños Cacho presentó la reserva en el momento en el que el presidente del Senado preguntó si había reservas de algún legislador, y bueno, pues él presentó reservas como cualquier otros senadores presentaron reservas también. ¿Y qué opina de esto? De que se extienda este periodo para el ministro Saldívar. ¿Es válido hacerlo? ¿No está resultando anticonstitucional, como algunos expertos han mencionado al respecto? Bueno, quien va a determinar si eso es constitucional o no es constitucional, pues son los propios órganos jurisdiccionales que se encargan de analizar impugnaciones. Si esa reforma se aprueba en la Cámara de Diputados, porque todavía falta que pase a la Cámara de Diputados, y es publicada por el gobierno federal, o sea, el Ejecutivo no hace observaciones a las reformas, entonces se declararía la vigencia de la misma, la entrada en vigor de las reformas, y sobre esa base, si hay alguien que la impugne, la puede impugnar ante el Poder Judicial, ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya ha tenido discusiones como esta. Ya en el pasado reciente se ampliaron los periodos de los magistrados electorales y hubo una controversia, hubo una serie de debates, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que sí eran constitucionales esas reformas, por medio de las cuales se habían ampliado estos periodos. Entonces, pues vamos a ver qué dice la Corte si es que el tema llega hasta allá. Que justamente hablando de la Suprema Corte, a través de un comunicado externo que no salió de ahí esta solicitud, y hoy en la conferencia matutina escuchábamos al presidente López Obrador, pues al parecer respaldando esta decisión, ¿no? Y aprobando el hecho de que en dado caso Arturo Saldívar pues permaneciera ahí en la Suprema Corte de Justicia como presidente 2 años más. ¿Es un guiño hacia Arturo Saldívar? ¿Es pertinente, sobre todo hablando de un ambiente tan complejo que se tiene en este momento, dadas las elecciones intermedias? Pues finalmente es una decisión legislativa y, como te decía, hay precedentes. Ya se decidió en algún momento ampliar los periodos de los magistrados electorales, hubo
discrepancia, la discrepancia llegó a la Corte decidió que sí era constitucional. Es un caso muy parecido. Ya la Corte decidirá si es constitucional o no, pero de que hay precedentes parecidos los hay. Ahora, hay precedentes que desde el punto de vista jurídico y político han sido todavía mucho más fuertes y no han generado la discusión que se ha generado ahora. Por ejemplo, en el año de 1995 se hizo una reforma por la que se cesó a todos los ministros de la Corte. Eran 15 ministros de la Corte y a todos se les dio cuello, los quitaron, a pesar de que habían sido elegidos bajo un procedimiento constitucional y eran inamovibles en su cargo, y sin embargo se hizo esa reforma y todos esos ministros fueron para afuera. Es decir, pues ha habido otras reformas mucho más fuertes en el caso del Poder Judicial. Lo importante aquí es que se den los cambios que se requieren en el Poder Judicial de la Federación. Senador, dígame una cosa, no me queda claro que parte también de todo esto que se aprobó tiene razones verdaderamente auténticas, ¿no? En cuanto a lo que mencionan, el combate a la corrupción, entre muchas otras cosas más, que me parece que esa parte es totalmente auténtica dentro de lo que se aprobó. Pero se está violando la división de poderes, ¿y por qué se lo pregunto? Porque los legisladores, pues parecería que de pronto le están quitando a los integrantes de otro poder, refiriéndonos concretamente a los ministros, una de las facultades centrales que tienen, que es también poder decidir quién los está presidiendo, ¿no? Como lo dispone el artículo 97 constitucional. Bueno, las leyes las hacen los legisladores. Las leyes no las hace el Poder Judicial. Pero decide quién los preside. Incluso las leyes que regulan cómo se integra el Poder Judicial las hacen los legisladores y han cambiado mucho a lo largo de todo el tiempo. Incluso el constituyente de 1917 integraba de una manera diferente al Poder Judicial, lo elegía directamente el Congreso a propuesta de los congresos locales, es decir, su integración tenía un origen muy diferente al que después tuvo. Los legisladores a lo largo del tiempo han cambiado las leyes para integrar al Poder Judicial. Más bien el fenómeno que yo veo es el contrario. Hay muchos jueces que quieren ser legisladores y deciden en lugar de los legisladores. Por ejemplo, ahora el Congreso decidió una ley en materia eléctrica y hubo jueces que la suspendieron totalmente, es decir, como si tuvieran la facultad de legislar y de abrogar leyes. Entonces, ahí no veo la tendencia de legisladores queriendo suplantar al Poder Judicial, aunque sí veo la tendencia de algunos jueces de suplantar al Poder Legislativo. Entre las declaraciones o las posturas que tenía ayer la oposición, se mencionaba que esto podía ser la antesala para que pues se terminara prolongando el tiempo del presidente López Obrador al frente de la presidencia de la República. ¿Sería así? No, porque en ese caso se trata de una elección ciudadana, una elección que realizan por voto universal, ciudadanas y ciudadanos. Es que lo vimos con el caso de Bonilla, ¿no? Sí, pero no veo yo esa posibilidad ni desde el punto de vista político, ni histórico, ni jurídico, ni legislativo. Entonces, eso yo lo descartaría totalmente, no está sobre la mesa ese tema, ¿no? Al contrario, lo que está en la mesa es la posibilidad de acortar el periodo del presidente, porque ahora el presidente va a ir a una revocación de mandato. Si gana la revocación de mandato, pues gobernará a los 6 años, pero si no gana la revocación de mandato, gobernaría solamente 4 años. Entonces, en ese caso, más bien, el riesgo es el contrario, no de que se amplíe su periodo, sino de que se recorte su periodo, precisamente por la revocación de mandato que actualmente está ya en la Constitución. Pero entonces, ahora te voy a decir una cosa más. ¿No sería equiparable a lo que sucedió entonces con la ley Bonilla? No, son cosas diferentes desde varios puntos de vista, ¿no? Se trata de poderes distintos, de circunstancias distintas, de discusiones diversas, las que se han llevado a cabo, pero como te decía, el tema llegará a la Corte, me imagino, y es que se aprueba primero en San Lázaro, y la Corte es la que decidirá si hay constitucionalidad en esta decisión. Pero respecto a las opiniones de la oposición, pues estas varían mucho, porque mira, la reforma se aprobó ayer con el 75% de los votos de los presentes en el Congreso, o sea que
muchos de los legisladores de la oposición votaron a favor de esta reforma. Pero mencionaba, por ejemplo, hoy una nota de Animal Político en donde se tuvieron escasos segundos como para poder dar la lectura de esta parte, ¿no? O sea, que verdaderamente pues no les dieron la oportunidad de razonar lo que se estaba diciendo, o sea, se los chamaquearon. Bueno, no, yo creo que cada quien debe poner atención a lo que se está discutiendo. Yo he participado en muchos debates, incluso he llegado a discrepar con mis compañeros en algunos temas a veces. ¿Por qué? Pues porque tengo que estar atento a lo que se está discutiendo. Todo el mundo tiene que estar atento. Y yo he estado atento a los temas que me interesan para poder intervenir y debatir sobre ellos. Y estoy atento a lo que voy a votar, porque finalmente yo soy el que tiene que responder por mi voto ante los ciudadanos y tengo que explicar por qué voté de tal o cual manera. Entonces, no creo que tenga validez ese tipo de explicaciones. No, es que no me di cuenta. No, pues no. Es que me dieron muy poquito tiempo. No, pues el tiempo que marca el reglamento del Senado de la República. El reglamento del Senado dice que en el momento en el que se va a realizar la votación en lo general de una reforma o de un dictamen determinado, el presidente de la mesa directiva pregunta al Pleno de la Asamblea si algún senador o senadora desea reservar algún artículo del dictamen. En ese momento, cualquier senador o senadora puede decir, yo tengo una reserva, la entrega y se pone a consideración. Eso es lo que sucedió. No hay ninguna irregularidad en el procedimiento llevado a cabo. Pese a las hojas que ya se habían entregado como documento previo y este agregado que se dio en tan solo 86 segundos en una lectura de la senadora Romo. No hay ninguna irregularidad. En ningún lugar dice que se tengan que entregar las reservas con 72 horas de anticipación. Las reservas se pueden entregar en ese mismo momento. Es más, las reservas se entregan en ese momento. Las puedes entregar antes, sí, si tú quieres, pero en realidad yo tengo derecho de reservar cualquier artículo de un dictamen en ese mismo momento en el que se está poniendo votación en lo general el dictamen. Puedo reservar hasta el último momento, puedo decidir antes de la votación en lo general. Después de la votación en lo general ya no puedo reservar porque ya quedó aprobado todo lo que no se encuentra reservado. Pero antes de la reserva yo puedo reservar. Y puedo decir, bien, pues entonces, reservo tal artículo. Entonces no hay irregularidad alguna. Y habrá que esperar entonces a ver qué es lo que pase, qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados para posteriormente, si se requiere hacer una impugnación, entonces que le corresponda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que bueno, ahí entonces nos llevaríamos otra hora platicando acerca del tema porque pues valdría la pena analizar si se puede ser juez y parte al mismo tiempo, ¿no? Bueno, no prejuzguemos, hay que ver primero, la minuta va a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados tiene que decidir si la aprueba. Si la aprueba y la aprueba en los mismos términos que lo aprobó el Senado, entonces iría al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación. El Ejecutivo Federal tiene 30 días para decidir si hace observaciones al decreto del Congreso. Si hace observaciones, regresa al Congreso, y si no hace observaciones, la promulga y publica. Si esto sucede, entonces quienes la impugnen podrán presentar sus recursos ante la Suprema Corte, y si llega a la Suprema Corte, pues ya habría que ver qué decide la Corte, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega? Ya es una cuestión de los propios ministros que van a decidir al respecto, lo cual sería muy interesante saber, porque ya en otro momento decidieron que ampliar los plazos de los magistrados electorales sí era constitucional. Entonces sería muy interesante saber cuál es su opinión ahora. Bien, Martín, muchísimas gracias, senador, por esta charla. Gracias a ti, hasta luego, muy buena tarde. Muy buenas tardes.